nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar y vamos a aprender mucho de esta lección, la lección número 5, y es acerca de Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Vamos a ver un poco que quiénes eran ellos, qué andaban haciendo ellos, por qué ellos andaban acá, por qué ese compañerismo entre uno y el otro, qué fue lo que llevó a cabo, qué fue lo que pasó en toda esta historia, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver que esta es la idea central es: espera que las relaciones de mentoría significa el que está guiándonos a nosotros, el que está enseñándonos algo. Un mentor es alguien que se predispone para ayudarnos en nuestra vida. Cuando hablamos de las cosas espirituales en la iglesia, nosotros tenemos un mentor, es alguien que maduramente espiritual está un poquito más que nosotros. Entonces nosotros necesitamos de la sabiduría de esa persona, de la experiencia, del tiempo que él está en la iglesia, para que nosotros podamos adquirir el conocimiento de lo que ellos tienen. ¿Por qué es importante, hermano? Porque cuando nosotros venimos del mundo, nosotros venimos con muchas cosas, con muchas ideas, con muchas filosofías, con muchas actitudes, que cuando venimos y entramos a la iglesia, vemos muchas cosas que chocan entre sí. ¿Por qué? Porque ya estar en la iglesia, usted va a aprender palabra de Dios. Estando en el mundo, usted está recibiendo lo que es del mundo. Y ambas cosas no pueden estar juntas. No se puede. Las cosas del mundo son carnales, las cosas de la iglesia son espiritual. Lo del espíritu es del espíritu, lo de la carne es de la carne. Amén, hermano. Amén. Entonces, un mentor es muy importante en la vida de un cristiano. Ahora, ¿qué pasa cuando a veces nosotros como mentores, óigase bien eso, qué pasa a veces cuando nosotros como mentores menospreciamos, o tal vez no es la palabra, pero a veces hacemos a un lado a alguien que tal vez nosotros vemos que no pueda ser útil en el servicio de la obra? Ahora, ¿cuál es el peligro y qué conlleva esto, hermano? De que la cosa es esto, mire, nosotros estamos haciendo un prejuzgamiento. ¿Por qué prejuzgamiento? Antes que esa persona venga, nosotros ya hemos hecho un juzgamiento. Y es que tal vez para nosotros esa persona no reúne cualidades, no tiene características. Nosotros empezamos a ver, no, este hermano yo lo miro acá, a este brother yo lo miro acá, a este señor yo lo miro así, a esta muchacha y empezamos a poner conjeturas de nosotros, porque nosotros miramos por nuestra vista. Pero ¿qué pasa? Que aquí en estas cosas de Dios, y a como se mueve el Espíritu Santo, no somos nosotros los que decidimos. Es el Espíritu de Dios el que decide tomar a una persona, llamar a esa persona y utilizar a la persona en ese lugar, en esa iglesia, para su obra. No somos nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros vemos de que a veces esas conjeturas sin sentido que nosotros hacemos vienen de nuestra carne. Y a veces nosotros necesitamos que un hermano de la iglesia, en este caso un amigo, nos diga, yo pienso esto, yo miro esto, es decir, escuchar otra opinión, ¿verdad? Y siempre esto nos ayudaría de que escuchemos la opinión de otra persona con discernimiento, no actuando siempre con nosotros, con lo que nosotros pensamos, sino con discernimiento, para que nosotros podamos estar verdaderamente en el lugar exacto, en la línea que corresponde a lo que es de la obra de Dios en la iglesia. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros podríamos ver en lo que es la aplicación para la vida. Ser un mentor es que no todo el tiempo la persona, a veces, la característica del mentor es guiar, pero a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Por lo que le dije. A veces nos dejamos guiar por la carne. A veces nos dejamos guiar porque tal vez una persona en algún momento dado vimos un desliz, es decir, algo que para nosotros en ese momento decimos, ya no.
ya este no sirve. Y ya lo descalificamos completamente y decimos, no. En esta historia nosotros vamos a ver que eso exactamente pasó. Exactamente así pasó. ¿Qué pasó? Que Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, en algún momento de esta historia, él apartó o ya no quiso que Juan Marcos siguiera en el trabajo que el Espíritu Santo había puesto. Pero estamos hablando de que somos humanos y nos equivocamos. Ahí es donde nosotros tenemos que ver de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo en esta obra, hermano. Esta obra es la de Jesucristo en su iglesia, y por eso nosotros que lo vamos a ver ahí. Espera que las relaciones de mentoría cambien con el tiempo. Tiene que cambiar. De hecho, el crecer de una persona en una iglesia tiene que verse, y a veces es un proceso bastante lento. No es en todo lo mismo. No es en todo que, es decir, como tal vez actúa en mí, no lo va a hacer en usted, en usted. Cada uno tenemos dones, cada uno tenemos talentos diferentes, que cada uno se desarrolla de acuerdo a como uno los pueda aprovechar, y dado de hecho que es el Espíritu Santo que nos da esos dones, ¿verdad? Amén, hermanos. Ok, entonces vamos a ver si alguien me lee lo que es, si hay alguna pregunta ahí, hermano. Si no, nos vamos ya en lleno entonces. Ok, si alguien me lee lo que es Hechos, el libro de los Hechos 9, capítulo 9 del 26 al 28, versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Ok, perfecto. Ok, mire, vamos a empezar con algo. Mire el versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén. ¿Quién llegó a Jerusalén? Pablo. Correcto, Pablo, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ¿verdad? Él llegó a Jerusalén. ¿De dónde estaba llegando Pablo? ¿De dónde estaba llegando Pablo? De Damasco. Ajá. ¿Y qué acababa de pasar en Damasco? Había salido Jesucristo al encuentro. Amén. Amén. Correcto. Entonces, aquí nosotros vamos, aquí vemos la historia. Y tal vez me acompañan a lo que es Hechos 7. Hechos 7. Ahí va a ser algo rapidito. En Hechos 7 nosotros buscamos en Hechos 7 nosotros buscamos y vemos lo que estaba pasando. Y es que en ese momento, nosotros vemos en Hechos 7 que en ese momento va a suceder algo. Escuche bien esto para que nosotros podamos entender toda esta clase. En Hechos 7 nosotros vamos a encontrar un evento que va a cambiar completamente la historia de la iglesia primitiva en el primer siglo de la historia. Completamente. Esto va a ser, como quien dice, el catalizador. Y es cuando el primer apóstol es muerto. El primer discípulo apóstol es muerto. ¿Quién? Esteban. ¿Por qué murió Esteban? Por defender la fe.
Y él tiene, el capítulo 7 nos explica, no lo vamos a tocar, porque no está en pero es para explicar y que entiendan. En el capítulo 7, Esteban hace una presentación, una defensa de la palabra extraordinaria, fenomenal, con bases y trae desde el Antiguo Testamento, desde los patriarcas hasta lo más último, y empieza a confrontar a los fariseos. Y cuando ellos oyeron que Esteban, ahora, ¿por qué Esteban estaba así? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando ellos oyeron esta defensa, que ellos no podían rebatirla, no podían refutarla, no podían negarla, y que más bien le estaba dando y dando y dando y dando en la cabeza. Como nosotros decimos, lo que ellos hacían, dice la palabra, es que rechinaban los dientes. ¿Qué hacemos cuando rechinamos los dientes? Yo lo hacía cuando estaba pequeño o joven, cuando me llamaban la atención mis padres, y yo por dentro le hacía así, pero era de rabia. Me molestaba que me estuvieran regañando. Ese es el sentido que dice la palabra, que rechinaban. Les estaba molestando lo que Esteban estaba diciendo. Pero ¿qué pasa? Ok, lo que pasa es que con todo esto que Esteban estaba haciendo, lo que él provocó fue que le matasen. Lo mataron así de sencillo. Pero esto que sucedió fue nada más que lo que hizo fue que la iglesia despertara, se dispersara, porque la iglesia en este momento estaba siendo perseguida, sí, estaba siendo asediada, sí, estaba siendo vista, estaba siendo empezada lo estaban siguiendo y esto y lo otro, pero no en tal manera, no a tal grado todavía, hasta después que sucedió esto. Entonces nosotros vemos acá que el catalizador de que lo que hiciera que la iglesia se expandiera a diferentes lugares fue la muerte de Esteban. Y aquí vamos a encontrar a un personaje que es el que nosotros vamos a estudiar. En el versículo 58 del capítulo 7, en el 58, vea, se lo voy a leer, dice: y echándole fuera de la ciudad, ¿a quién echaron fuera? A Esteban, ¿verdad? Porque ya en ese momento lo iban a lapidar, lo iban a matar a pedradas. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo es el nombre de Pablo antes de la conversión. Saulo de Tarso. Saulo antes de la conversión. Tarso porque era el lugar de donde él procedía. Entonces, ahí encontramos la primera vez a Saulo. Es decir, Saulo, Pablo, que nosotros como lo conocemos y lo vamos a ver, Saulo era enemigo de la iglesia de Jesucristo. Él estaba de acuerdo con que se mataran a los cristianos. Él perseguía a la iglesia porque él estaba convencido que los cristianos decían y hacían herejía, porque Pablo era un erudito en la palabra, en la Torá. Sí, correcto. Y entonces él sabía muchísimo, y según él, por lo que sabía, él pensaba que los cristianos estaban cometiendo herejía, porque él decía, no puede ser que ese Cristo que se dejó matar, así pensaba él, que se dejó matar, que fue pecador, que se reunió con prostitutas, con publicanos, con gente inmunda, con enfermos, con aquí. No puede ser ese el Mesías, no es ese nuestro Mesías. Nuestro Mesías va a ser alguien que nos va a venir a liberar, nuestro Mesías va a ser alguien muy poderoso, de renombre, de buen tipo, esto y que lo otro. Entonces era inconcebible pero esa es la historia, ¿ok? Entonces mire, vamos a ver como primer punto que a veces nosotros como miembros del mismo cuerpo dudamos de la conversión de algunos hermanos. Dudamos de la conversión de algunos hermanos y los tachamos como no aptos. Aquí en el versículo 26 del manual que estamos estudiando,
dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, aquí hubo un pero. Este pero es la razón. La razón es que todos tenían miedo de él. ¿Por qué tenían miedo? Porque él los mataba, hermano. Él no andaba platicando con ellos. Pablo no era de las personas, Saulo no era de las personas que iba a ir en busca de los cristianos porque quería estrecharles la mano, porque quería hacer algún tipo de amistad. No. Él iba en busca de los cristianos para apresarlos, torturarlos, matarlos y hacerle todas las cosas malas, ¿verdad? Entonces por eso le decimos. Sí, dice, yo estoy escuchando esta mañana este libro de los Hechos, Sí. y vamos por el 21. Se dice que Pablo lo hacía por ser celoso de Dios. Según él, estaba bien. Claro que sí. Pero dijo el maestro, él estaba ciego. Sí. Entonces creía en la religión y por eso creía que matar a favor de Dios le decía bien. Porque él era creyente en esa ley. El judaísmo, sí. Entonces, dice que lo hacía por celos y así sucedió después con Roma. Roma mató millones de cristianos y de judíos. ¿Por qué? Por celos. Porque creían que solo ellos tenían la fe verdadera, pero ignoraban la fe de Jesús. ¿Qué más quería? Así es, claro que sí, hermano. Sí, tiene toda la razón, hermano. Sí. Entonces dice que el pero o la razón era que no se juntaban con ellos porque le tenían miedo y tenían toda la razón. Ahora, aquí era la razón de que por qué ellos dudaban es que no creían que fuera un discípulo, porque cómo iban a decir ellos. Ok, supongamos, mire, este es el ejemplo. Supongamos que estas cosas sobre la persecución de la iglesia se estaba dando 3 meses atrás, 2 meses atrás, 1 mes atrás, 6 meses atrás, pongamos, y que fuera una persona que perseguía, pero hermano, a capa y espada perseguía a los cristianos, y que de repente venga esa persona bien manso, humilde, diciendo Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey, arrepiéntanse, esa es la verdad, Cristo es el camino, esto y lo otro, y empezando a dar palabra, y 3 meses anterior o 1 mes anterior matando en contra de eso, nadie se lo iba a creer, y esto fue lo que pasó acá. Ahora que veo ahí hay una mala comunicación entre los hermanos, porque Dios le habló a Ananías y le dijo, este ya está convertido. Y lo puso en las manos, lo bautizaron y se fue. Entonces ahí tenía que haber una línea de comunicación para los otros hermanos. Quizás no llegó a tiempo. Sí. Cuando nosotros vemos la conversión de Pablo, pasó un tiempo en que el Espíritu Santo utilizó medios y a personas para que verdaderamente la conversión, valga la redundancia, de Pablo fuera un hecho verídico y aceptable. En este caso, el primer testigo que profesaba creer en Cristo, el primer testigo fue Ananías. Y tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le reveló a Ananías, ¿verdad? Que Saulo estaba orando porque él le iba a dar la recuperación de la vista. Y sí, ¿verdad? Y entonces vemos a veces que todavía eso no se había propagado aún como debía ser, porque era muy delicado. Aquí este tema de lo que era hablar una persona que era cristiano, hermano, declararse cristiano, es como que usted vaya a Oriente y usted diga que es cristiano. Que usted vaya a esos lugares que son 100% son musulmanes y usted dice que es cristiano, hermano, le cortan la cabeza inmediatamente. Así era exactamente en este contexto acá. Era muy peligroso, entonces las cosas no se le decían a cualquiera. Las cosas se tenían que hacer, incluso los cristianos habían hecho, yo estaba leyendo en un comentario que
Pedro, antes de su martirio, para enviar una de sus cartas, él utilizó el nombre Babilonia en vez de Roma. ¿Pero por qué? Porque había, hermano, un gran conflicto. Entonces ellos buscaban como codificar los nombres para que no fueran a dañar a los demás hermanos donde las cartas cayeran en poder. Entonces había hermano, había un asedio y un peligro y un temor. ¿Ok? Dice, bueno, ahora, no creyendo que fue discípulo, este fue el primer error, como dice el hermano. No le creyeron a Pablo, pero con justa razón. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo daño. Pero aquí vemos ahora, entonces Bernabé, ¿quién era Bernabé? ¿A dónde descubrimos, a dónde vemos por primera vez a Bernabé? Váyase a Hechos, capítulo 4, en el versículo 36 y 37. Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Se lo voy a leer. Aquí vamos a ver quién era Bernabé. Dice, entonces José, acuérdense que en lo que era la época del Nuevo Testamento, la gente a veces tenía, y del Antiguo Testamento, la gente solía tener dos nombres. Uno que, porque acuérdense que Pedro se le conocía como Cefas, ¿verdad? Pablo como... Cuando había algo entre ellos se le conocían con dos nombres. Entonces aquí Bernabé tenía un nombre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Aquí es donde nosotros encontramos a Bernabé por primera vez. Dice, ahora, mire lo que hacía y lo que era. Que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, en Hechos capítulo 2, versículo 42, 45, si no me equivoco, en Hechos 2, versículo... sí, en versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían algo en común en todas las cosas. Versículo 45. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ok, miren, ¿por qué hacían esto muchos cristianos? En primer lugar, porque ellos, movidos por el Espíritu Santo, ya ellos no se aferraban a lo material. ¿Por qué no se aferraban a lo material? Si usted se pone a pensar, hermano, estas épocas eran muy hostiles para los cristianos. En cualquier momento usted salía de su casa y ya no regresaba a su casa, ya sea su mujer, sus hijas y usted y toda su familia desaparecían de la noche a la mañana. Entonces, esta gente, movida por el Espíritu Santo, ellos decidían no apegarse a lo material. Entonces, por miedo, porque ahora, cuando ellos eran ejecutados o martirizados, el imperio romano venía y les confiscaba todo, le quitaba todo, perdían sus casas, sus vaquitas, sus negocios, lo que tuvieran lo perdían todo. Entonces ellos decidían, no, si me lo van a quitar, yo lo vendo y lo pongo al servicio de lo que es la iglesia. ¿Me entiende? Y era algo muy, pero muy noble de parte de lo que el Espíritu Santo ponía en el corazón de cada uno. ¿Ok? Sí. Ahora miren, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya vimos quién era Bernabé. Ahora dice, tomándolo, ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Ok? Acuérdense de que nosotros primera vez encontramos, como en el capítulo 8 encontramos a Pablo como un enemigo. En el capítulo 9 lo encontramos
que ya él ha tenido ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Vemos la conversión de él. Ahora, vemos que en el versículo todavía, mire, en el pasaje 9, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, todavía vemos que aquí había algún indicio de las intenciones que Pablo tenía con la iglesia, ¿verdad? Y era esa hostilidad. Vemos todo lo que es la conversión en los versículos 3 y 7. Ahora, vamos a ver en lo que es el propósito de la elección hecha por Jesús. ¿Por qué Jesús? Mire, hermano, ¿por qué Jesús? ¿Por qué la soberanía de Dios elige a los que quiere elegir? ¿Por qué lo hace? Porque Él es omnisciente y Él ve lo que mira que nosotros no vemos. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios sabe lo que yo puedo producir y lo que yo puedo dar para la gloria de Él en el futuro. Y por eso ahí es donde Dios nos escoge, nos llama. Eso es algo soberano que nosotros no entendemos, hermano. No lo entendemos en nuestro pensamiento, no lo entendemos. Ahora, mire, en los versículos 15 y 16 vemos del capítulo 9. Vamos a ver del capítulo 9. Váyase al capítulo 9, versículos 15 y 16. Vamos a ver el propósito. Mire, lo que pasó con Pablo no fue que pasó así porque pasó, hermano. No fue porque él iba a Damasco y él iba con las intenciones de hacerle daño a la iglesia. Nosotros vamos a ver el propósito. Nosotros vamos a ver aquí el propósito por qué Jesús escogió a Pablo. Ok, capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo, aquí está hablando, ¿quién está hablando aquí y a quién le está hablando? Jesús a Pablo. Ananías. Entonces dice, el Señor le dijo, ve, porque Ananías tenía miedo. En los versículos anteriores, Ananías le dice al Señor, cuando el Espíritu Santo le está diciendo, ve a la calle, ¿cómo es el nombre de la calle? Ok, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Estoy leyendo el versículo 10. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Ok, ese era el dato. Ok, cuando Ananías, por orden del Señor, le dijo que fuera y le encomendó que fuera donde Pablo y le ayudara a recuperar la vista, Ananías inmediatamente dijo, Señor, pero este es el que asedia a tu iglesia, este es el que nos hace daño, nos mata, nos esto, nosotros y esto. Y entonces aquí vemos la respuesta del Señor, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pregunta, cuando ya después de la conversión de Pablo, ¿se cumplió esto, sí o no? Sí. A plenitud, hermano. A plenitud se cumplió. Porque antes del martirio de Pablo llegó hasta Roma y siempre guiado por el Espíritu Santo. No era porque él iba diciendo, yo voy a este lugar y a este lugar. Era el Espíritu Santo que lo guiaba. Todos los viajes y los lugares donde Pablo levantó iglesias y llevó el evangelio de la salvación, fue porque fue guiado por el Espíritu Santo, no fue porque él lo quiso hacer, ¿verdad? Ahora, porque yo le mostraré, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí nosotros vemos el propósito de que por qué Dios elige a quien ellos
decide elegir. Muchas veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta que nosotros en nuestro carácter tenemos cosas, dones que nosotros ni siquiera hemos descubierto, pero que Jesús, que Dios sí ya lo sabe. Y ahí es donde Dios utiliza a esas personas. Mire, Saulo había sido una persona con un carácter fuerte, celoso y temeroso al Dios que él pensaba que de verdad lo estaba haciendo. Lo único que él estaba equivocado, ¿verdad? Pero Dios sabía que ese mismo carácter era el que le iba a ser útil para llevar su palabra. Pablo no cambió nada de su carácter, hermano. Lo que Pablo cambió fue la forma de pensar de lo que él creía, cómo lo creía. ¿Me entiende? Eso fue pero Pablo no cambió en ningún momento cambió su carácter. Porque ese carácter fue el que Dios quería utilizarlo para la expansión del Evangelio. Porque mire, si Pablo hubiera sido débil, si Pablo no hubiera hecho lo que hizo en todos los lugares donde anduvo, hermano, jamás a Pablo se le ve débil o clamando misericordia a alguien porque tal vez hubiera tenido temor. No, se paró con valentía y hizo las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu le había puesto en su corazón. Amén, hermano. Amén. Ok, mire, la iglesia de Cristo necesita personas con discernimiento y capacidad de ver lo que los otros no pueden ver. Ya lo dijimos, a veces yo puedo estar en una opinión o en un pensamiento equivocado y yo necesito que alguien me diga, tal vez el hermano o me diga, hermano Román, ¿usted no cree que tal vez podemos ver esto desde un punto de vista así, así, esto y lo otro? Hombre, dos cabezas piensan mejor que una. Cuatro manos trabajan mejor que dos. A veces nosotros queremos hacer las cosas como el llanero solitario y en las cosas aquí de Dios no es así. Uno tiene que tener a alguien a la par para que le diga las cosas, cómo hacerlas, cómo deben de ser, y siempre pedirle consejo a alguien. No lo sabemos todo, hermano. No somos el sabelo todo. Aquí no es de que alguien diga, no, yo es porque yo soy eso, porque no. Aquí nosotros tenemos que buscar el discernimiento primeramente de Dios. A ver, si Pablo se hubiera ido él solo a hacer el arduo trabajo, aquí es donde yo le digo, si él se hubiera ido él solo a hacer el arduo trabajo que tenía por delante, seguramente no lo hubiera podido hacer. No lo hubiera podido hacer. Aquí nosotros vemos, mire, en el versículo, siempre el versículo 27, cuando dice, cuando Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y le contó lo que Saulo había visto en el camino, el cual le había hablado y cómo mire, inmediatamente, siempre en el capítulo 9, váyase al versículo 20, capítulo 9, versículo 20 de Hechos. Mire lo que pasó. Apenas está sucediendo, son días apenas. Pablo duró 3 días ciego, llegó Ananías, le recuperó la vista, comió, dice la palabra que se alimentó para recuperar fuerzas, y mire lo que dice el versículo 20. Hechos 9, versículo 20. Enseguida, hermano, no se quedó dormido en sus laureles, como nosotros decimos. Él inmediatamente fue obediente a ese llamado, hermano. Y así nosotros tenemos que responder de la misma manera, hermano. Cuando usted sienta en su corazón ese llamado que Jesús le está poniendo en su corazón, no se quede sentado, no se quede ahí esperando que si sí, que si no, que si puedo, que si no, que si tal vez. Justificamos muchas cosas y a veces no atendemos el llamado de Dios. Mire, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, aquí hay algo muy importante que usted tiene que saber. Aquí Pablo no estaba diciendo que Cristo era el Mesías, porque ellos estaban y vivían esperando al Mesías. Aquí Pablo está diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Eso es muy importante. Ahora, versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y le decían, ¿no es este
el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. ¿Cuál nombre? El que él acababa de mencionar, a Cristo. Mire cómo es cómo es Dios. Y que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos más anteriormente que él hasta le había pedido cartas a los fariseos para meterse a las sinagogas y sacar a los cristianos. Entonces nosotros vemos de que cómo Dios obra en la vida de cada persona, hermano. Nosotros vemos de que cuando Jesús nos llama a nosotros, no tenemos que comportarnos o actuar de una manera reacia y tratar de quedarnos ahí estancados, parados. No, hermano, nosotros tenemos que ser estas personas de verdad. Nosotros tenemos que tomarlas, quedaron en la palabra, están en la palabra y van a permanecer en la palabra hasta que el Señor venga. ¿Sabes por qué? Porque nos dan una gran enseñanza. Nos dan una enseñanza del carácter que de verdad un verdadero cristiano debe tener, necesita tener. Porque para trabajar en la obra del Señor, de verdad, hermano, ¿sabe que se tiene que amarrar los pantalones? Trabajar en la obra del Señor no es para débiles, no es para personas que tal vez dicen que tengo tiempo, que aquí, que allá. No. Aquí tiene que amarrarse los pantaloncitos, porque van a haber cosas que lo van a sacudir. Y entonces eso es lo que Dios busca. Personas que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a obedecer, levantarlo y hacer su voluntad. Amén, hermano. Si hay algún comentario ahí, si no, vamos al otro. Si damos cuenta, hermano, cómo viene nuestro estudio, que siempre necesitamos, creo que en todas las iglesias necesitamos a un verdadero. Amén. Y también en todas las iglesias necesitamos a un Pablo, de cómo ver cómo ellos dejaron que Dios los usara soberanamente. Pero también, ¿por qué los discípulos? Deberíamos cuestionar por qué los discípulos no lo creían. Y también nosotros necesitamos de eso dentro del cuerpo de Cristo, de que imagínase, lo pongo de este plan. Llega un hermano que le gusta hablar mucho y nos dice, no, yo soy pastor, yo soy esto y yo he creído en Cristo. Entonces, si nadie nos recomienda, entraría la misma duda, ¿no? ¿Será cierto o no cierto? Pero si alguien viene a decir, no, sí, yo ya he trabajado con este hermano y todo eso, porque hoy en día también es un peligro a la congregación de ver eso, porque muchos les gustan hablar mucho, pero tienen un objetivo traste. Amén. Por eso Pablo mismo, usado por Dios, escribió en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17, de que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Hay algo nuevo que tiene que ver en la persona convertida. Amén, así es. Sí, porque hay muchos que vemos más en nosotros los predicadores, de que queremos ganar terreno. Y también en los libros de los Hechos sucedió con un personaje que se llama Simón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba? Porque veía todos los milagros que hacían los discípulos y fue bautizado, estuvo con ellos, aprendió con ellos. ¿Y qué pasó? Les ofreció dinero para que también diera ese don para sanar y para hacer todos los prodigios que los discípulos hacen. ¿Qué hizo Pedro? El discernimiento de Dios dice, con dinero te vas a padecer en el infierno, porque eso no se compra con dinero. Vemos el contraste de las dos partes. Ahora, ¿a dónde quiero llevar esto, hermano? Es que la verdadera persona que es convencido por su convicción de convertirse al cristianismo tiene que tener un cambio. Y ese cambio inició él en Damasco, cuando lo que usted leyó, rápidamente salió a predicar. Sabía el perjuicio del judaísmo, todo lo que él traía, sabía el riesgo que estaba. No sabía el riesgo de los discípulos, sabía el riesgo de lo que él mismo hacía. Sí. Pero no se quedó callado. Y eso es lo que llevó a Bernabé a decirle, ahí en el verso 27, dice, entonces Bernabé tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó, mira, ¿qué contó? Como
como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual dice, le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces damos cuenta, ya había un cambio, ya había algo que este Bernabé lo vio a él. Por eso dio fe de que no llegaba ahí como un intruso, como llevando una doctrina falsa, sino que sí es el mismo y el mismo Señor. Entonces necesitamos ver de las dos formas de que es bueno que cuando son usados por Dios, pero tiene que tener un cambio. Claro, claro. Sí. Porque a veces caemos en ese error, muchos pastores hemos caído en ese error que viene uno, no, oh hermano, vence, qué bueno, y después cuando ya está alborotado la congregación, ¿qué pasa? Lamenta uno. Así es. Y quiero decir algo, hermano. Sí, hermano, claro. Es increíble, o sea, como Pablo en su fervor, ¿verdad? Saulo en su fervor quería salir a predicar la palabra de Dios y salió. Pero, ¿qué pasó? Los judíos que lo conocían a él, ya sabían cómo era, tuvieron miedo, Sí. hasta lo querían matar. Entonces lo agarran los discípulos y lo sacan a él, lo esconden y se lo llevan a los apóstoles. Sí. Y ahí entonces ya empieza algo, ¿verdad? Y después de eso, pues Bernabé trata con él. Pero desde el tiempo de Jesús, desde que Jesús estaba, les enseñaba a sus discípulos de andar de dos en dos. Amén. No andaban Sí, solos. claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces si andas solo, si andas predicando la palabra de Dios, no debería ser. Debería ser, por lo menos, de con otro hermano y vayan a predicar la palabra de Dios, vayan a buscar a quien hablarlo o algo así, pero de dos en dos, no en uno en uno. Amén, así es, hermano, tiene razón. Jesús lo mandó. Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? Siempre él les dijo que no era bueno irse uno, porque uno no podía. También lo vemos en el libro por de testigo de Sí. dos, Ujú. de dos más. Y cuidarse, el lazo de dos dobles es mejor, ¿verdad? Que uno. Ujú. Bien. Y cuidarse. Claro que sí, mi hermano, tiene razón. Sí. Vamos a ver si alguien lee lo que es Hechos 11, del 22 al 26. Amén. Amén. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquías. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquías, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, amén, amén. Ahora, ok, dice, llegó en el versículo 1, ok, vamos a ver el primer punto. Es el evangelio, hay una pregunta, y se las hago, ¿es el evangelio necesario para todas las etnias? Es decir, para todos los lugares, para todas las personas, ¿es necesario? Sí, ¿verdad? Sí lo es. Y eso debería ser nuestra prioridad. Y ese debería ser nuestro impulso, ¿verdad? De que todos seamos parte de cómo seamos un medio. Mire, haga quiero que vaya conmigo a este ejemplo. Ok, cuando va a suceder algo, nosotros sabemos que va a suceder algo porque ahora nosotros tenemos nuestros teléfonos móviles y a nosotros nos llegan mensajes en tiempo real. Supongamos que va a venir algo muy grave, un huracán, un tornado, inundaciones repentinas. Inmediatamente, hermano, a su teléfono le llega. Supongamos que usted no tenga su teléfono, usted está viendo la televisión inmediatamente se interrumpe y ponen una alerta,
¿verdad? Lo que yo le quiero decir es que hay una alerta que está disponible para todos, no solo para uno, ni para este condado, es para todo el mundo, ¿verdad? Acá en la palabra de Dios, hermano, acá en la palabra de Dios, se nos dan muchas advertencias de cómo nosotros tenemos que llevar y cómo nosotros podemos ser receptores de esta palabra, pero no quedarnos con la palabra, sino que expulsar eso, es decir, transmitirlo. Nosotros tenemos que ser ese receptor de lo que la palabra me ha enseñado para yo enseñárselo a los demás. ¿Me entiende? Ok, usted está aquí, hermano, y usted está oyendo todo esto. De verdad, es mi deseo, y yo sé que la de todos nosotros, que en algún momento que nosotros podamos tener la oportunidad, el momento, si nosotros podemos darle palabra a alguien que nosotros sabemos y conocemos que la necesita, hermano, ¿qué nos impide hacer lo que no lo hagamos? ¿Qué? Hermano, si usted piensa, si usted cree que usted ha sido merecedor de la gracia de Dios y que Jesús lo ha sacado del hueco, del abismo, del lodo, de la cochinada, del mundo, del pecado. Hermano, si usted ha salido de allá, de ese lugar, ¿a usted no le gustaría sacar a otros? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer como cristianos. No solo venir a la iglesia, no solo calentar bancas, asientos, no solo venir a cantar y hacer eso, sino que nosotros tenemos que ser receptores de la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios. Hay mucha gente a nuestro alrededor, hermano, miles, millones, bueno, de lo que en nuestro medio donde nosotros nos movemos. Hay gente, hermano, hay gente que no nos va a tomar en serio. Hay gente que más bien se van a burlar de nosotros. Hay gente que van a pensar que nosotros somos fanáticos, que estamos locos, que hermano, van a haber 100,000 cosas. Pero eso no tiene que detenernos a que usted comparta la palabra de Dios. Porque usted no sabe qué va a ser lo que usted le diga a esa persona. Usted no mira, pues, esa es la cosa que nosotros todavía tenemos que darnos cuenta, hermano, que no somos nosotros los que salvamos, es el Espíritu de Dios, Jesús mismo, Dios mismo, en las palabras que Él está poniendo en ese momento, que tal vez usted piensa que no va a dar ningún, usted no sabe. Usted no sabe. Yo nunca supe tal vez quién, y yo ahora me acuerdo que quién me habló a mí. Y por eso, a veces el resultado no se mira ahí en ese momento, instantáneamente, sino que se mira a través del tiempo. Pero no somos nosotros. Mire, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuáles cosas? Veamos en ese capítulo 11, veámoslo desde el versículo 19. Ahí vamos a ver, llegó la noticia de estas cosas. Ahí nosotros vamos a ver. Bien, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, y esto yo se lo dije desde el comienzo. Acuérdese lo que yo le dije en el comienzo. Que la muerte de Esteban había sido el catalítico, había producido la expansión de la iglesia. Ok, ahora bien, dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Toda esta gente que venía huyendo de esa gran persecución que había pasado con Esteban, ellos ya traían el mensaje. Ahí es donde yo le estoy diciendo, hermano, que ellos escucharon ese mensaje, esa advertencia, y ahora ellos estaban llevando ese mensaje. Mire, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero, versículo 20, aquí había un pero o la razón. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, póngale mucha atención, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ok,
regresémonos un poquito, unas 3 líneas anteriores o 4 líneas, vemos de que habían unos que solo le hablaban a los judíos. Solo a los judíos le hablaban la palabra. Pero 4 líneas abajo vemos que estas otras personas que habían escuchado el mismo evangelio, no solo a los judíos se lo estaban dando, sino que se lo estaban dando a los gentiles. ¿Sí ven? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a lo mismo. Dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermano, por eso le digo, usted no tiene que tener miedo, no le tienen que temblar los pies. A usted no se le tiene que hacer, yo sé que sí. Yo sé, yo entiendo, hermano, yo entiendo. Tal vez usted dice, no, hermano, es que usted mire, es que usted no sabe cómo me pongo, me sudan las manos y yo no sé qué hacer cuando yo le voy a hablar. No, hermano, solo créale a Dios en su palabra, hermano. Créale a Dios de verdad, por favor, créale a Dios. Cuando usted le hable a alguien, pídale al Señor, Señor, dame palabra. Porque yo lo que voy a transmitir no es mi vida personal. Es tu salvación, hermano. Lo que usted va a hacer con una persona es ofrecerle la salvación. Lo que el cambio de ser, de creer en Jesús, por el cual Él murió, por esa persona, que usted se lo ponga, puede hacer un cambio que usted no, hermano, de verdad, le va a cambiar la vida a esa persona para siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que no somos nosotros los que tenemos esa decisión, ¿verdad? Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Wow, wow, wow. Yo me quedo, hermano, de verdad, hermano, con esta gente, hermano, con semejantes cosas que pasaban, hermano, de verdad. No, con semejantes cosas que venían detrás de ellos. Hermano, esta gente venía huyendo. Yo no sé cuánto venimos de países muy hostiles en cuanto a la política. Yo sé que su país sí, mi país también. Mi país, hermano, olvídate. Usted habla una cosa mal del gobierno, se llamaba. ¿Me entiende? Y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Y esta gente, hermano, no tenía miedo. Porque lo hacían, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ellos sabían y contaban de que lo hacían porque tenían el Espíritu. Ellos confiaban en la promesa que le había hecho el Señor. Y yo no los voy a dejar solo. Yo les voy a dejar un consolador. Yo les voy a dejar mi Espíritu a ustedes. Y ese es el que le va a dar fortaleza, le va a dar valor y los va a impulsar. Amén. Dice, ok, y enviaron a Bernabé y que fuese hasta Antioquía. Ahora, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Cuál gracia de Dios? ¿Qué se refiere a la gracia de Dios? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Era el evangelio que habían escuchado, la salvación. Hermano, esto, mire, esto es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La que me va a dar salvación y vida eterna. Esto, solamente esto, hermano. No hay nada, hermano, no hay nada en el mundo afuera que le dé vida eterna y salvación a usted. Solamente esto. Usted tiene que creer en esto, nada más. Eso es lo que usted tiene que ver y saber, hermano. Y ellos sabían. ¿Y por qué Bernabé se regocijaba? Porque él, como había sido salvo, cuando yo le platiqué en el versículo 7, en el capítulo 7, que lo miramos, sí, en el 9, perdón, cuando yo le platiqué sobre quién era Bernabé, entonces, como él había recibido esa salvación a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él se regocijaba. Él dice, mire, aquí dice, cuando, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó. ¿Qué es regocijarnos? Nos da felicidad.
Y eso debe producir, hermano, eso debe producir algo en nosotros. Debe de activar un sentimiento de nosotros, de que nosotros, eso que nosotros vemos, de que nosotros podemos hacer, es lo que nos tiene que mover a nosotros para hacerlo, hermano. Dice, exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles. ¿A quién? Al Señor. Porque, versículo 24, porque era varón bueno. Ya nosotros miramos por qué era lo que había producido ese cambio en Bernabé. Porque era varón lleno, pero aparte de ser, porque era varón bueno, aparte de ser bueno, este señor, este Bernabé, tenía cualidades extraordinarias. Extraordinarias es cuando una persona ha recibido eso, hermano. Eso que antes no tenía. Y era que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué tenía? Además del Espíritu, tenía fe. Fe. Él sabía que esa salvación, ese regalo inmerecido que habían recibido a través de la muerte de Jesucristo, tenía un propósito y tenía que creer en eso. Era la fe que los movía, que los mantenía, que hacían mucho en ellos, y eso hacía la diferencia. Ahora, versículo 24, versículo 25. Ok, versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo en Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron, dice, mire aquí, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez, hermano, por primera vez a los cristianos, a los discípulos, perdón, por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Cómo se les llamaba antes, hermano? Los del camino. Los del camino, ¿verdad? ¿Y por qué esa relación, hermano, que se le decía los del camino? Porque Dios Jesús, yo soy el camino, la verdad. Amén, hermano. Amén, claro que sí, eso es ya correcto. Por eso, ellos escucharon las enseñanzas de su maestro, que en varias ocasiones él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. No es uno de los caminos, es el único. Y es el verdadero, hermano. Aquí no hay muchos caminos, ¿verdad? Ok. Si nos vamos a lo que es el último, aquí nos vamos a hacer rapidito. Hechos 15, 36, 40, se los voy a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que había sido apartado de ellos en Pánfila. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ok. Acá, anteriormente, estuvimos viendo todo lo que se relacionaba con el primer viaje misionero de Pablo. Todo, anteriormente lo que vimos, estaba relacionado con el primer viaje de Pablo. Ahorita aquí nosotros estamos viendo que aquí ya se está dando el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Qué era el segundo viaje misionero de Pablo? Ahora, que de todas las iglesias que ellos habían plantado, donde ellos habían ido y andado, ellos ahora necesitaban ir a verlas. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad de ir a ver a estas iglesias? Porque a Pablo le preocupaba que la doctrina que él había dejado, la doctrina del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la salvación, que era a través de Jesucristo, que todavía esa doctrina estuviera ahí tal y como estaba. La verdadera y sana doctrina. Por eso, él no nada más quería, ok, él iba a ir a ver también las necesidades que por
los cristianos estaban pasando. Él iba a ver qué le faltaba. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos que todas las cosas que vendía eran, hermanos, porque ellos sufragaban las necesidades de los más necesitados. Pero el hecho era de que Pablo estaba viendo lo que él había hecho, lo que él había dejado, ¿verdad? Ahora, aquí nosotros vemos, y de dónde nosotros sacamos, de dónde nosotros vemos o sacamos que Marcos, o ¿qué dice? A Juan. Pues nosotros donde vemos que Juan era sobrino de Marcos. Nosotros lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ahí nosotros vemos que Juan, o Juan Marco, era sobrino de Pablo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver con esto, hermano, que aquí fue, y es el tema de la clase de hoy, que a veces nosotros nos dejamos llevar por intuiciones de nosotros, que pensamos que son las que deben de ser, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de otras personas, las opiniones de otras personas. Pablo acá se dejó llevar por su carne. ¿Por qué? Porque sí, es verdad. Este muchacho, sí, hermano. Sí. Él da la razón, y tiene la razón de que Juan se apartó de la obra. Entonces eso como que le molestó, o dijo, bueno, él no es conjunto, no es un teamwork. Sí, O sea, sí. Entonces, así es. alguien dijera, bueno, le invitan y dice, no, o se sale. Sí. O se sale de la obra, o que qué iban a hacer. Entonces por eso no le convenía que fuera con ellos. Sí. Pero aquí está que escogió a Silas. Así Y yo es. creo que estaba en su derecho, pues. Sí, claro. Siendo como líder, bueno, Sí. como el más apropiado para ir en una visita. Entonces, Marcos se fue con, ¿verdad? Entonces, pero era para la honra y lo mismo para el Señor. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver de esa manera. Ajá, claro. Usted escoge a alguien que le va a ayudar y que no diga no. Así o se es. aparte. Correcto, Digo yo. correcto. Sí, señor, así es, claro que sí. Mire, en rapidito, en el capítulo 13, versículo 5, vamos a ver en el primer viaje misionero donde dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí es en el primer viaje. Ahí estaba Juan ayudando con ellos, ¿verdad? Pero ahora, mire, se va a 2 de Timoteo, capítulo 4, 11. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Este es el segundo, ya esto es lo último, ¿verdad? Ya le está hablando a Timoteo. Ya había pasado esto. Ya toda esta discusión, este desacuerdo ya había pasado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora Timoteo, cuando había, Juan Marco, cuando se había ido con el tío, ellos habían hecho, como dice el hermano Domingo, la obra. No interfirió en nada. La hicieron, llevaron la palabra y todo. Pablo se fue con Silas, ¿verdad? Y también se hizo la palabra, se propagó la palabra, ¿verdad? Pero, como usted decía, y tiene toda la razón, tiene que estar alguien, una pareja, unos hermanos, tienen que estar en mutuo acuerdo, hermano. Mire, si usted en algún momento, usted decide hacer algo para la obra, y usted le comparte ese sentir a un hermano, a un compañero, y usted mira que hay una oposición, que tal vez ese hermano no quiere, no lo haga. Porque desde ahí ya va mal. Porque él no va por su voluntad, va a la fuerza, lo está hablando, le está rogando y que no sé qué. Y no es así. Cuando uno le va a servir al Señor, tiene que ser voluntariamente, hermano. ¿Entiende? Para que no hayan esas discusiones en el camino.
¿verdad? Entonces, así vemos esta historia, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, ese es el libro que más encontramos cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia, pero que fue tan necesario para que nosotros ahora sepamos lo que somos, lo que necesitamos y a dónde estamos. Amén, hermano. Nos vamos a despedir. Ok. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en este día porque tú nos has traído, mi Señor, esta hora preciosa, mi Señor. Gracias porque todo lo que miramos, lo que